¿Qué pasaría si un momento de debilidad revelara un secreto tan mortal que amenazara con destruir todo lo que habías construido? Esa noche no solo abrí una puerta, desaté una caja de Pandora, y cuando mi hijastro intervino, la verdad que había estado ocultando estaba lista para cambiar para siempre el curso de nuestras vidas. Esto no es solo un error, es una bomba de tiempo. Por favor, suscríbete a mi canal para recibir más historias reales y cautivadoras como esta. Además, no olvides ver el video completo y dejar un me gusta. Esta historia promete ser bastante entretenida. Por favor, haz clic en el botón de me gusta para expresar tu apoyo. No esperaba que hubiera nadie en casa esa noche. La casa estaba en silencio. Me había servido una copa de vino, rico y carmesí, tenuemente iluminado por el cálido resplandor de unas cuantas lámparas dispersas, y la lluvia fuera golpeando suavemente contra las ventanas. Me metí en el aislamiento de mi habitación. Un placer raro en estos días. La soledad puede aparecer inesperadamente, ¿no es así? Aarón, mi esposo, se había ido. Yo estaba en otro de sus viajes de negocios, algo a lo que me he acostumbrado. Pero esta vez no solo me sentía sola, estaba inquieta y nerviosa de una manera que no podía describir exactamente. Era un dolor que ninguna cantidad de autocontrol podía aliviar. Así que tomé una decisión secreta, algo para llenar el vacío, aunque fuera por un poco de tiempo. Apenas había comenzado cuando escuché un leve ruido afuera de mi puerta. Al principio asumí que era el viento sacudiendo el antiguo marco o la casa asentándose como sucedía con... Pero luego lo escuché nuevamente. Mi corazón se aceleró, pero me convencí de que no era nada. Mi hijastro Dominique había mencionado salir con amigos antes, y no tenía ninguna razón para creer que regresaría tan pronto. Pero me congelé cuando escuché su voz suave pero cercana. «Bella, ¿estás bien ahí?» El pánico se apoderó de mí. La habitación estaba oscura, salvo por la luz tenue del televisor. Intenté con el control remoto apagarlo, pero mis manos me traicionaron, temblando de desesperación. El sonido, el inconfundible sonido condenatorio, sonó fuerte, más fuerte que nunca. La voz de Bella apareció de nuevo, más cerca esta vez. Antes de que pudiera encontrar las palabras para enviarla, la puerta se abrió con un crujido. No la había cerrado con llave. Allí estaba él, la puerta abierta y sus ojos abiertos de asombro. Por un minuto ninguno de los dos se movió, enredados en una red de asombro y humillación. No estoy seguro de lo que esperaba que hiciera. ¿Dar la vuelta? Esperaba que se riera o dijera algo mordaz, pero lo que vi en su semblante era bastante diferente. Tenía curiosidad y sospeché que algo era una señorita. Moviendo sus ojos entre mí y la televisión antes de huir. No es mi culpa, tropecé. Su única apariencia es mi cara. Mi cara ardía mientras buscaba una excusa, pero las palabras no vinieron. La tensión en la fina habitación era opresiva, como un hilo frágil, tenso y a punto de romperse. Finalmente se aclaró la garganta y susurró. «Te dejaré, quiero decir, de irme», pero no lo hizo. En cambio se demoró un poco más, como si no pudiera apartar la mirada. Y entonces algo cambió. No fue simplemente la humillación o la incomodidad. Fue el silencio cuando la puerta se cerró y volví a estar sola. Sabía que ninguno de los dos olvidaría lo que había sucedido. Me senté allí en silencio, la copa de vino que aún sostenía en mi mano. El pulso se aceleraba en mi pecho, no por terror, sino por algo más profundo, algo que no quería definir. Me dije esa noche que solo fue un error. Una casualidad, pero sabía que ciertas líneas son irreversibles. El regreso de Dominique a casa fue solo el comienzo. Anticipé al mismo chico tranquilo que había conocido cuando Aarón y yo nos casamos años antes, pero a los 25 años ya no era un chico. Ahora tenía una confianza tranquila en él, un encanto sin esfuerzo que no había notado antes de madurar.
A pesar de decirme a mí misma que era inapropiado notar esas cosas, no pude evitar sentir una punzada de conciencia cada vez que él estaba cerca. Esa conciencia me molestaba. Después de nuestro primer encuentro, no era solo la vergüenza de que me encontrara en una situación tan vulnerable, fue la expresión en sus ojos, el interés, la forma en que hizo una pausa como si algo de lo que había visto lo fascinara y horrorizara al mismo tiempo. Lo evité durante los siguientes días, huyendo a la cocina cuando escuchaba sus pasos o afirmando estar ocupada en el patio. Pero Dominique estaba ansioso por superar la incomodidad. Una noche tocó la puerta de la cocina mientras yo lavaba los platos. «Hola», murmuró, apoyándose casualmente contra el marco. No quería aterrorizar la noche anterior. Mantuve mi mirada fija en la espuma del agua tibia, lo cual fue una distracción maravillosa. «Está bien. Debería haber cerrado la puerta. No necesitas explicarlo», respondí rápidamente. «Quiero decir, todos merecen privacidad». Hubo un momento de quietud antes de que él dijera: «Pero, ¿apareciste perturbada? ¿Estás bien?». La pregunta me tomó por sorpresa. Habían pasado años desde que alguien me había hecho esa pregunta con interés genuino. En la respuesta, Aaron estaba con frecuencia demasiado distraído con el trabajo, y hace mucho aprendí a ocultar mis emociones bajo la fachada de una esposa perfecta. «Estoy bien», me disculpé por mi declaración abrupta. Luego, él asintió, pero no se movió. Su presencia llenó mi pequeña cocina, y yo sentí que el aire entre nosotros cambiaba, cargado de algo tácito. La tensión no se liberó, sino que persistió, envolviéndonos. Dominique era más atento de lo que Aaron había estado jamás. Se había ofrecido ayudarme con pequeños trabajos como traer comestibles o arreglar un grifo roto, o simplemente sentarse conmigo en el porche mientras se ponía el sol una tarde. Mientras bebíamos una botella de vino en la terraza trasera, me sorprendió con una pregunta. «¿Alguna vez te sientes sola, Bella?». Dudé con el vaso a medio camino hacia mis labios. «¿Qué quieres decir? Aaron desaparece con frecuencia y parece que no tienes mucha gente con quien conversar». Sus comentarios provocaron un sentimiento dentro de mí del que antes no era consciente. «Eso no es verdad», murmuré, encogiendo su mirada firmemente. «Solo digo, estoy ahí siempre que necesitas a alguien con quien charlar o no hablar». Su honestidad era desarmante. No era lástima, sino comprensión. Ocurrió nuevamente una noche tarde. Bajé a buscar un vaso de agua y descubrí a Dominique sentado en la sala de estar, iluminado por el brillo del televisor. Levantó la mirada cuando llegué, y su expresión se suavizó cuando me vio. «¿No podía dormir?», preguntó. Negué con la cabeza porque no quería acompañarme. Dudé, pero finalmente me dejé caer en la silla frente a él. En la quietud, el espacio entre nosotros se sentía cómodo al principio, pero luego apagó el televisor y se inclinó hacia adelante con los codos apoyados en las rodillas y comenzó a hablar sobre la otra noche con su voz baja y amable. «Dominique, no necesitamos hablar». Reconoció que tal vez no necesitábamos hablar, pero dijo: «No puedo dejar de pensar en eso». Dominique se puso de pie y cruzó la habitación para sentarse en el borde de la mesa de café a centímetros de mí, lo que hizo que mi respiración se entrecortara. «No estoy tratando de hacerte sentir cómodo», continuó su voz apenas por encima de un susurro, «pero creo que tú también lo sientes». El peso de sus palabras pendía entre nosotros, inconfundibles y terribles. Abrí mis labios para objetar, para decirle que estaba equivocada, pero la verdad me traicionó. No pude negarlo más. Esa noche fue la primera vez que nos conocimos la línea. No fue planeada ni lógica, pero era inevitable. Los días siguientes fueron una ráfaga de momentos fugaces y promesas susurradas.
Nos convencimos de que nuestra relación era simplemente un asunto fugaz, una solución temporal para llenar el vacío. Pero a medida que nuestro tiempo juntos creció, se volvió cada vez más difícil mantener la ilusión de que no era más. Dominique era estimulante de una manera que yo no lo había sentido en años. Me hacía sentir viva y deseada, pero con cada toque encubierto y cada mirada prolongada, el riesgo aumentaba. Aarón volvería a casa en unas semanas, y aunque éramos cautelosos, la presión del ocultamiento comenzó a ser grande para ambos. La invitada inesperada, Alice. Dominique nos sorprendió una tarde cuando regresábamos de un viaje tranquilo a un parque vecino. Mi exnovia estaba parada en el porche delantero con los brazos cruzados y una sonrisa traviesa en sus labios. Dominique dijo, arrastrando las palabras, «Hacía mucho que no nos veíamos». Su mirada se detuvo en mí un segundo demasiado largo. Sentí un frío inquietante recorrer mi columna. «¿Alice?» Dominique preguntó en su tono perfectamente neutral. «¿Qué estás haciendo aquí?» «Oh», pensé en parar, añadió áspero. Su semblante reveló sus objetivos ulteriores. «He estado pensando mucho». Sus ojos se movían de un lado a otro mientras hablaba, y yo sabía que ella era consciente de que este era el comienzo de nuestro desenlace. La presencia de Alice representaba una amenaza que ninguno de los dos había esperado, y su inteligencia era más aguda de lo que pensábamos. Tenía un talento para investigar sobre temas que no le interesaban. No pasó mucho tiempo antes de que ella comenzara a hacer preguntas que ni Dominique ni yo queríamos responder. A medida que aumentaban las apuestas, también lo hacía la ansiedad mientras intentaba preservar la apariencia de una existencia regular. Las grietas comenzaron a aparecer. La reaparición de Alice había alterado todo el equilibrio. Alice afirmó que su visita fue espontánea, pero todo lo que dijo se sentía helado cada vez que me miraba. Su mirada se detenía en Dominique por un segundo extra cuando pensaba que no la estaba mirando. Su sonrisa tenía un borde que se sentía más como una advertencia, pero Dominique y yo intentamos continuar como si ella no hubiera... No nos molestó. Nos dijimos que ella era solo una distracción, un remanente de su pasado sin influencia en la relación que estábamos formando. Sin embargo, la esencia me carcomía. Una semana después, Aarón llamó para informarme que estaba prolongando su viaje de negocios. Su voz sonaba distante, más concentrado en la tarea que tenía que manejar que en la mujer que lo esperaba en casa. Regresaré en 2 o 3 semanas. Le aconsejé que se cuidara, casi como una ocurrencia de último momento, en un tono tranquilo y mesurado. Internamente, sentí un sentimiento de remordimiento. Esa noche una tormenta barrió la lluvia, cayó en enormes torrentes. Martillazos en el techo y las ventanas. Los truenos rugieron en la distancia, y la electricidad parpadeó brevemente antes de apagarse, después de oscurecer completamente la casa. Encendí algunas velas e intenté relajarme con un libro, pero mis nervios estaban de punta cuando escuché la voz de Dominique llamando desde abajo. «Bella, ¿estás bien ahí arriba?» «Estoy bien», llamé de nuevo, tratando de no tropezarme con nada un momento después. El haz de su linterna iluminó la escalera mientras subía para unirse a mí. La compañía eléctrica dijo que podrían pasar algunas horas. «¿Te importa si me quedo aquí arriba?» Dudé. «Seguro si no te importan las velas», sonrió. «Mejor que estar sentado solo en la oscuridad». Terminamos sentados en el piso de la sala, compartiendo una manta mientras la tormenta rugía afuera. Dominique había traído una botella de whisky de la cocina y lo compartimos entre nosotros, dejando que su calor aliviara el frío. «¿Alguna vez te preguntas qué estarías haciendo si no estuvieras aquí?», preguntó de repente. Fruncí el ceño. «¿Qué quieres decir?» «Si no te hubieras casado con Aarón», continuó él, «si no hubieras estado atrapada en esta casa todo el tiempo».
La pregunta me sobresaltó. A pesar de sentirme vacía, como hablé, no me sentí atrapada. Dominique levantó una ceja. No es así. Aaron nunca está aquí. No pareces feliz. Solo... No sé. Creo que mereces más que esto, añadió su voz suavemente. Mi corazón se retorció ante sus palabras. Quería corregirle diciéndole que estaba perfectamente contenta, pero cuando abrí la boca, la verdad se derramó. No sé qué estaría haciendo. A veces pienso en cómo sería mi vida si hubiera hecho algo diferente. Opciones. Pero importa es mi vida. Dominique se inclinó más cerca, su expresión suave pero intensa. No tiene por qué serlo. El aire entre nosotros era pesado, cargado con la misma tensión que había estado hirviendo durante semanas. Debería haberlo detenido, su mano rozando la mía. Debería haberme atraído, pero en lugar de eso, dejé que me atrajera. No me eché atrás. En los días que siguieron, nuestros momentos robados se volvieron más atrevidos. Dominique y yo encontramos excusas para salir de casa juntos. Un viaje al mercado de agricultores aquí y una caminata por un sendero apartado allí. No era solo la emoción de estar juntos, era la forma en que me miraba como si yo fuera todo, la forma en que él escuchaba cuando hablaba, la forma en que me hizo sentir viva de una manera en la que no me había sentido en años. Una tarde terminamos en un tranquilo café en las afueras de la ciudad. El lugar estaba casi vacío, y nos sentamos en una cabina escondida en la esquina, nuestras rodillas rozando debajo de la mesa. Me siento como si estuviera viviendo la vida de otra persona, dije revolviendo mi café distraídamente. Dominique inclinó su cabeza y preguntó: ¿Por qué dices eso? Este no soy yo. No soy el tipo de persona que hace esto. Él extendió su mano sobre la mesa cubriendo la mía. Tal vez tú eres. Tal vez simplemente no lo sabías hasta ahora. Quería creerle. Alice no se había dado por vencida con nosotros. Dominique le dijo que éramos familia y que nada grande. Fue una noche cuando regresaba de la tienda de comestibles. Encontré su auto estacionado afuera de la casa. Entré y la encontré en la sala con Dominique. Su voz se elevó en acusación. ¿Estás mintiendo?, me dijo. Puedo verlo por todas partes, tu cara. Alice está siendo ridícula. Dominique habló en un tono calmado pero firme, y su mirada se dirigió hacia mí mientras entraba. Parte de esto no eres tú. ¿Qué está pasando entre ustedes dos? Me obligué a mantener la calma y dije tranquilamente: Esto no es apropiado. Oh, creo que es muy apropiado, dijo con su voz goteando veneno. ¿Crees que no sé lo que está pasando? He visto la forma en que miran el uno al otro. ¿De verdad creen que pueden mantener esto en secreto? Mi corazón latía con fuerza, pero me negué a dejar que me viera vacilar. Estás equivocada, dije tranquilamente. Y creo que eso de que te vayas... La sonrisa de Alice era aguda y fría. Oh, lo haré. Vete. Pero esto no termina. Después de que Alice se fue, Dominique y yo nos sentamos en silencio. La tensión en la habitación era casi insoportable. Ella sabe, dije con mi voz apenas por encima de un susurro. Ella no tiene pruebas, respondió Dominique, aunque no sonaba convencido. No, no es verdad, dije. Ella no va a dejar pasar esto. Dominique tomó mi mano y dijo: Lo resolveremos juntos. Sus palabras eran reconfortantes, pero el peso de la culpa se hacía más pesado. Cada día que veía la cara de Aaron en una videollamada, cada vez que pensaba en la vida que estaba arriesgando, se me hacía más difícil justificar lo que estábamos haciendo. Aún así, no pude evitar que la amenaza de Alice se cerniera sobre nosotros como una nube de tormenta. Ella no tenía pruebas, pero sus agudos instintos y su audacia la hacían peligrosa. Dominique, el querido y dulce Dominique, creía que ignorarla la haría irse. Son solo palabras, me aseguró una noche mientras puso su brazo sobre el respaldo del sofá.
No es solo una charla, dije bruscamente alejándome de él. ¿No viste su rostro cuando se fue? Ella sabía que Dominique estaba buscando una manera de destruirnos. ¿Y qué quieres que le pague? Su frustración. Estalló, pero se apagó tan rápido como Ross. Le entregaré a Bella, lo prometí, pero no estaba convencido de que Alice no fuera del tipo que se dejaba manipular. Antes de que Dominique tuviera la oportunidad de cumplir su promesa, Aaron llegó a casa temprano, 3 días antes que yo. Yo estaba en la cocina cuando escuché el crujido de la puerta principal al abrirse, seguido por sus pasos pesados. Mi estómago se hundió. Dominique estaba arriba, y aunque no había nada incriminatorio en la casa, la mera proximidad de los 2 hombres hizo que mi pulso se acelerara. La voz de Bella. A Aaron era áspera debido a sus recientes viajes. Me obligué a sonar alegre mientras me limpiaba las manos con un paño de cocina y me giraba para saludarlo. Entró a la cocina y dejó su maleta junto a la puerta. Su rostro parecía más cansado de lo habitual. Tú no me dijiste que volverías temprano. Pasé por las reuniones más rápido de lo que esperaba. Sus ojos escanearon la habitación. Las preguntas indirectas de Dominique me sorprendieron, ya que Aaron antes había mostrado mucho interés en los movimientos de Dominique. Creo que, dije con cuidado, está arriba. Aaron gruñó y se sirvió un vaso de agua. Vi el auto de Alice estacionado afuera el otro día cuando llamé para preguntar qué pasaba. Aunque mi corazón se aceleró, mantuve una expresión neutral. No la vi. Tal vez pasó a hablar con Dominique. Aaron no presionó más. Su mención de Alice dejó un sabor amargo en mi boca. No pasó mucho tiempo para que Alice reapareciera. Estaba haciendo recados. La encontré esperando en el porche delantero. Cuando regresé a casa por un camino con los brazos cruzados, sus ojos brillando con malicia. «Tenemos que hablar», dijo con voz firme, como si supiera que tenía la ventaja. Consideré ignorarla, pero la determinación en su postura me dijo que no se iría sin una confrontación. «¿Qué quieres, Alice?», Drenia pregunté, manteniendo mi voz lo más tranquila que pude. Ella sonrió. Era directa, y aprecié su pausa antes de decir: «Quiero a Dominique». Sus palabras fueron agudas y sin complejos, y creo que entendí la dirección de esto. «Independientemente de si es entre ustedes 2», continuó, «no va a durar. Así que, ¿por qué no te haces a un lado y lo dejas volver a mí?» Me reí amargamente. Dominique es un hombre adulto, puede tomar sus propias decisiones. Su sonrisa se amplió. «Por supuesto que puede, pero ¿cómo crees que se sentiría Aaron si supiera sobre tu pequeño arreglo o el resto del mundo?» «Por eso no importa». Mi garganta se apretó. «No lo haría». Ella inclinó su voz hasta convertirse en un susurro. Un pequeño texto, una imagen aquí, un mensaje allí, y tu vida idílica puede desmoronarse. Esa noche le dije a Dominique: «Tenemos que detenerla». Le dije que si le decía a Aaron, se acabó para los 2. Dominique asintió con la mandíbula apretada. «Hablaré con ella. La haré entender». Pero cuando regresó de su reunión conmigo al día siguiente, su rostro estaba pálido y sus manos apretadas en puños. «Ella no se echa atrás», mencionó. «Desea una cantidad sustancial de dinero», lo que me revolvió el estómago. «¿Cuánto?» 50.000, dijo ella. «Dice que es para su silencio». «No podemos darle eso», dije caminando de un lado a otro por la habitación. «Solo regresa por más». Dominique se puso de pie abruptamente, su frustración hirviendo. «Entonces, ¿qué sugieres, Bella?» Me quedé sin idea. Si no pude encontrar una solución desesperada, me volví hacia mi amiga más cercana, Claire. Ella siempre había sido astuta e ingeniosa, y aunque odiaba la idea de arrastrarla a este lío, no vi otra opción. Cuando le dije la verdad, sus ojos se abrieron con incredulidad. «Bella», dijo lentamente, «hazlo».
¿Entiendes la magnitud de los problemas que enfrentas? Dije que no planeé que esto sucediera. Las lágrimas brotaron de mis ojos. Simplemente sucedió, suspiró frotando sus sienes. Está bien, pensemos en esto. Alice es un problema, pero no es invencible. Tiene que haber algo que podamos usar en su contra. Resultó que Claire investigó el pasado de Alice, descubriendo un rastro de deudas sin pagar y un reciente enfrentamiento con la ley. Armados con esta información, dividimos y ideamos un plan para obligar a la cooperación de Alice. El enfrentamiento tuvo lugar en un lugar neutral, una cafetería en las afueras de la ciudad. Claire y yo esperábamos en una mesa de la esquina. La tensión era palpable cuando llegó Alice. Parecía confiada, casi presumida. «Me siento halagada», dijo mientras se deslizaba en el asiento frente a nosotros. «No pensé que tendrías las agallas para enfrentarme». «Hemos llegado a la conclusión de tu juego», Claire habló mientras deslizaba una carpeta sobre la mesa. Alice la abrió, su expresión vacilante mientras asimilaba el contenido. «¿De dónde sacaste esto?», exigió. «Eso no es importante», Claire dijo tranquilamente. «Necesitamos saber quién eres y si sigues adelante, no dudaremos en hacer esto público». La confianza de Alice se quebró, pero se recuperó rápidamente. «¿Crees que esto me asusta?» «Puede que haya», dijo, «pero no tengo nada que perder». Sin embargo, Dominique y yo tenemos algo que perder. Así que seamos claros, si te alejas, nosotros no te seguiremos. Te encontraremos. Pero si hablas con Aarón o cualquier otra persona, sacaremos la verdad a la luz. Por un breve momento pensé que podría ponernos en evidencia, pero luego sostuvo la carpeta firmemente en sus manos. «Te arrepentirás de esto», dijo antes de salir furiosa. La partida de Alice debería haber sido un alivio, pero dejó un rastro de destrucción. Dominique y yo fuimos más cuidadosos que nunca, pero nuestras consecuencias fueron inevitables. Aarón comenzó a notar la tensión. Su mirada se detuvo en mí más de lo habitual. Una noche, mientras nos sentábamos en la sala de estar, Aarón preguntó: «¿Pasa algo?». No dije rápidamente: «¿Por qué preguntas?». Se encogió de hombros. «Has estado distante últimamente, y Dominique también parece diferente. Solo espero que todo esté bien». Durante unos días después de que Alice se fue de la ciudad, la culpa fue sofocante. Aunque todo parecía tranquilo, Dominique y yo mantuvimos nuestra distancia mientras Aarón estaba en casa. Hablamos solo cuando era necesario, cuidando de no dejar que nuestra cercanía nos traicionara, pero la inquietud persistía. Las grietas se estaban mostrando. Una noche, Aarón me pidió que lo acompañara a cenar en un nuevo restaurante en la ciudad. Algo poco común, dadas sus habituales tendencias alcohólicas. Acepté. No estaba segura de si mi ansiedad era más por dejar a Dominique solo o por pasar horas fingiendo que todo estaba bien con Aarón. He estado sintiendo que nos hemos distanciado. Aarón habló con cautela sobre los aperitivos. Congelé la copa de vino. Dudé mientras giraba su copa. «No estoy seguro si es el estrés del trabajo, pero parece que tu corazón, Astena, ha estado en otra parte últimamente». Me invadió más culpa, pero me obligué a sonreír. «Has estado ocupado», Aarón dijo. «Tal vez solo necesitemos hacer algo más tiempo el uno para el otro». Asintió. Aunque su expresión no se alivió, el respiro fue breve. 2 días después, llegó un paquete por correo dirigido a Aarón. Lo encontré en el mostrador de la cocina cuando volví a casa de hacer recados. La vista de la letra de Alice en el sobre hizo que mi corazón se desplomara. Lo abrí con manos temblorosas. Saqué una unidad USB y una nota de adentro. Tal vez le gustaría ver qué están haciendo su esposa y su hijo. Las implicaciones eran claras. El pánico se apoderó de mí cuando empujé la nota y la USB en mi bolsillo. Si Aarón lo hubiera visto primero,
No pude dejarme pensar en lo que podría haber pasado. Llamé a Alice inmediatamente. «Ella sigue jugando», dije caminando de un lado a otro por la sala de estar. «Pensé que la habíamos asustado», dijo Claire con su voz aguda por la frustración, y yo también. «¿Crees que Aaron lo vio?» «No, yo llegué primero», respondí. «Tenemos que destruirlo. Lo que sea que esté en ese disco no puede existir». Más tarde esa noche, cuando la casa estaba en silencio, me encerré en el estudio y conecté el USB a la computadora de Aaron. Mis manos temblaban mientras navegaba por los archivos, fotos y videos que revelaban suficiente información para arruinarlo todo si Aaron alguna vez los viera. A pesar de mis esfuerzos por eliminar los archivos y destruir el USB, la determinación de Alice de destruirnos permaneció implacable. A la mañana siguiente me enfrenté a Dominique. «Ella todavía viene tras nosotros», dije con la voz tensa por la preocupación. Su expresión oscureció. «Lo manejaré», no dije firmemente. «Tenemos que terminar con esto para siempre». Dominique me miró con la mandíbula apretada. «¿Cómo hacemos eso?» «Todavía no lo sé», lo admití, «pero no podemos seguir esperando a que ella ataque». Al investigar más profundamente la vida de Alice, inesperadamente reveló que Alice había enfrentado una malversación de fondo relacionada con el despido de su trabajo anterior. Con esta nueva información, ideé un plan arriesgado. Dominique y yo acordamos encontrarnos con Alice. Ella estaba en un motel en las afueras de la ciudad, lejos de miradas indiscretas. Llegó tarde con una expresión de suficiencia. «Alice», entró tranquilamente en la habitación y preguntó, extrañarme antes de dejar caer su bolso sobre la cama. «Terminamos de jugar», dije manteniendo mi posición. Su sonrisa. «Oh, somos eso». Dominique dio un paso adelante, su voz baja y firme. «Sabemos sobre el dinero que robaste de tu último trabajo. Sabemos todo». La confianza de Alice vaciló, pero se recuperó rápidamente. «¿Crees que esto me asusta?» «Puede que haya», dije, «pero no tengo nada que perder». Sin embargo, Dominique y yo tenemos algo que perder. Así que seamos claros. Si te alejas, nosotros no te seguiremos, te encontraremos. Pero si hablas con Aaron o cualquier otra persona, sacaremos la verdad a la luz. Por un breve momento, pensé que podría ponernos en evidencia, pero luego sostuvo la carpeta firmemente en sus manos. «Te arrepentirás de esto», dijo antes de salir furiosa. La partida de Alice deberían haber sido un alivio, pero dejó un rastro de destrucción. Dominique y yo fuimos más cuidadosos que nunca, pero nuestras consecuencias fueron inevitables. Aaron comenzó a notar la tensión. Su mirada se detuvo en mí más de lo habitual. Una noche, como nos sentamos en la sala de estar, Aaron preguntó, «¿Pasa algo?» No dije rápidamente, «¿Por qué preguntas?» Se encogió de hombros. «Has estado distante últimamente y Dominique también parece diferente. Solo espero que todo esté bien». Durante unos días después de que Alice se fue de la ciudad, la culpa fue sofocante. Aunque todo parecía tranquilo, Dominique y yo mantuvimos nuestra distancia mientras Aaron estaba en casa. Hablamos solo cuando era necesario, cuidando de no dejar que nuestra cercanía nos traicionara. Pero la inquietud persistía. Las grietas se estaban mostrando. Una noche, Aaron me pidió que lo acompañara a cenar en un nuevo restaurante en la ciudad. Algo poco común dadas sus habituales tendencias alcohólicas. Acepté. No estaba segura de si mi ansiedad era más por dejar a Dominique solo o por pasar horas fingiendo que todo estaba bien con Aaron. He estado sintiendo que nos hemos distanciado. Aaron habló con cautela sobre los aperitivos. Congelé la copa de vino. Dudé mientras giraba su copa. «No estoy seguro si es el estrés del trabajo, pero parece que tu corazón has estado en otra parte últimamente».
Me invadió más culpa, pero me obligué a sonreír. «Has estado ocupado», Aaron dijo. «Tal vez solo necesitemos hacer algo más tiempo el uno para el otro». Asintió. Aunque su expresión no se alivió, el respiro fue breve. 2 días después, llegó un paquete por correo dirigido a Aaron. Lo encontré en el mostrador de la cocina cuando volví a casa de hacer recados. La vista de la letra de Alice en el sobre hizo que mi corazón se desplomara. Lo abrí con manos temblorosas. Saqué una unidad USB y una nota de adentro. Tal vez le gustaría ver qué están haciendo su esposa y su hijo. Las implicaciones eran claras. El pánico se apoderó de mí cuando empujé la nota y la USB en mi bolsillo. Si Aaron lo hubiera visto primero, no pude dejarme pensar en lo que podría haber pasado. Llamé a Alice inmediatamente. «Ella sigue jugando», dije caminando de un lado a otro por la sala de estar. «Pensé que la habíamos asustado», dijo Claire con su voz aguda por la frustración, y yo también. «¿Crees que Aaron lo vio?» «No, yo llegué primero», respondí. «Tenemos que destruirlo. Lo que sea que esté en ese disco no puede existir». Más tarde esa noche, cuando la casa estaba en silencio, me encerré en el estudio y conecté el USB a la computadora de Aaron. Mis manos temblaban mientras navegaba por los archivos, fotos y videos que revelaban suficiente información para arruinarlo todo si Aaron alguna vez los viera. A pesar de mis esfuerzos por eliminar los archivos y destruir el USB, la determinación de Alice de destruirnos permaneció implacable. A la mañana siguiente me enfrenté a Dominique. «Ella todavía viene tras nosotros», dije con la voz tensa por la preocupación. Su expresión oscureció. «Lo manejaré», no dije firmemente. «Tenemos que terminar con esto para siempre». Dominique me miró con la mandíbula apretada. «¿Cómo hacemos eso?» «Todavía no lo sé», lo admití. «Pero no podemos seguir esperando a que ella ataque». Al investigar más profundamente la vida de Alice, inesperadamente reveló que Alice había enfrentado una malversación de fondos relacionada con el despido de su trabajo anterior. Con esta nueva información, ideé un plan arriesgado. Dominique y yo acordamos encontrarnos con Alice. Ella estaba en un motel en las afueras de la ciudad, lejos de miradas indiscretas. Llegó tarde con una expresión de suficiencia. «Alice», entró tranquilamente en la habitación y preguntó, «¿Te extrañé?», antes de dejar caer su bolso sobre la cama. «Terminamos de jugar», dije manteniendo mi posición. Su sonrisa... «Oh, somos eso». Dominique dio un paso adelante, su voz baja y firme. «Sabemos sobre el dinero que robaste de tu último trabajo. Sabemos todo». La confianza de Alice vaciló, pero se recuperó rápidamente. «¿Crees que esto me asusta?» «Puede que haya», dije, «pero no tengo nada que perder». Sin embargo, Dominique y yo tenemos algo que perder. Así que seamos claros. Si te alejas, nosotros no te seguiremos. Te encontraremos. Pero si hablas con Aaron o cualquier otra persona, sacaremos la verdad a la luz. Por un breve momento, pensé que podría ponernos en evidencia, pero luego sostuvo la carpeta firmemente en sus manos. «Te arrepentirás de esto», dijo antes de salir furiosa. La partida de Alice deberían haber sido un alivio, pero dejó un rastro de destrucción. Dominique y yo fuimos más cuidadosos que nunca, pero nuestras consecuencias fueron inevitables. Aaron comenzó a notar la tensión. Su mirada se detuvo en mí más de lo habitual. Una noche, como nos sentamos en la sala de estar, Aaron preguntó, «¿Pasa algo?» No dije rápidamente, «¿Por qué preguntas?» Se encogió de hombros. «Has estado distante últimamente, y Dominique también parece diferente. Solo espero que todo esté bien». Durante unos días después de que Alice se fue de la ciudad, la culpa fue sofocante. Aunque todo parecía tranquilo, Dominique y yo mantuvimos nuestra distancia mientras Aaron estaba en casa. Hablamos solo cuando era necesario,
cuidando de no dejar que nuestra cercanía nos traicionara, pero la inquietud persistía. Las grietas se estaban mostrando. Una noche, Aarón insistió en que cenáramos juntos como familia. Era inusual que él hiciera tal, y la formalidad de la misma me puso nerviosa. Los tres nos sentamos a la mesa del comedor. El tintineo de los cubiertos contra los platos fue el único sonido durante largos periodos de tiempo. Así que Dominique, Aarón dijo de repente rompiendo el silencio. ¿Cómo va la búsqueda de trabajo? Dominique tomó una pausa, miró hacia arriba y respondió. Bien, he estado mirando algunas oportunidades. Aarón asintió con la cabeza. Su expresión era ilegible. Es bueno escuchar eso. Estaba empezando a cuestionar si tenías la intención de quedarte aquí permanentemente. Dominique se puso rígido ante el comentario puntiagudo. No es como si estuviera en tu camino, dijo en voz baja. La mirada de Aarón se dirigió hacia mí. De vuelta con Dominique. Creo que es hora de que sigas adelante. No abrí la boca para intervenir, pero Aarón levantó una mano. Creo que todos nos hemos vuelto demasiado cómodos con este arreglo. No es saludable. Dominique se levantó abruptamente de su silla. Si tienes algo que decir, solo dilo. Aarón se reclinó en su silla, su expresión fría. Bien, creo que es hora de mi corazón, dijo con fuerza por algo de honestidad de ambos. Cuando los ojos de Aarón se fijaron en los míos, la habitación pareció encogerse a mi alrededor mientras trataba de encontrar las palabras para distender la situación. Pero antes de poder hablar, Dominique dio un paso adelante y dijo con voz firme. No hay nada que decir. Alice está engañando, está intentando manipularnos. Como resultado de nuestra ruptura, Aarón entrecerró los ojos y se preguntó por qué Alicia involucraría a Bella en sus mentiras. Está desesperada, Dominique dijo. Haría cualquier cosa para vengarse de mí y arrastrar a Bella a esto. Era solo la forma más fácil de lastimarme. La mirada de Aarón permaneció firme y esperaba que aceptara la declaración de Dominique como un hecho. Por un breve momento, la habitación quedó en silencio y luego Aarón se puso de pie, su movimiento deliberado. Tal vez lo sea, dijo finalmente. Pero no estoy convencido y hasta que lo esté, creo que es mejor si encuentras otro lugar para quedarte. Dominique me miró, sus ojos llenos de una pregunta tácita. Quería decirle que se quedara y luchar contra esto juntos, pero sabía que solo empeoraría las cosas. Está bien, dijo Dominique en voz baja. Me iré. La casa se sentía más vacía sin él. Aarón parecía satisfecho con la ausencia de Dominique, aunque su sospecha hacia mí no se había disipado por completo. Llamé a Dominique todos los días, aunque nuestras conversaciones fueron breves y tensas. Alquilé un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad y estaba tratando de concentrarme en el trabajo, pero podía escuchar la frustración en su voz. Odio esto, dijo una noche. Estar lejos de ti y dejarla ganar es temporal, dije, aunque no lo era. Claro que lo creí, pero la distancia comenzaba a cansarme. Justo cuando creía que la situación no podía deteriorarse, Alice tomó la decisión. Por la tarde, mientras yo estaba haciendo recados, Alice se apareció en la oficina de Aarón. No tenía pruebas, pero ella tenía suficiente de la historia para sembrar dudas en su mente. Cuando regresé a casa, Aarón me estaba esperando en la sala de estar. «Siéntate», dijo su tono helado. Me senté con mis manos temblorosas en mi regazo. Cuando Alice vino a verme, dijo, ella me lo contó todo, o al menos lo suficiente para hacerme cuestionar lo que me has estado contando. Aarón. Ella está mintiendo, dije rápidamente. Es ella. Él se enojó porque estaba empezando a sentir que todos me estaban mintiendo. La habitación quedó en silencio por lo que pareció una eternidad. Se puso de pie y caminó hacia la puerta. Me voy,
dijo. No te molestes en llamarme hasta que estés lista para decirme la verdad. No te molestes en llamarme. Aaron no volvió a casa esa noche ni la noche siguiente. Intenté llamarlo, pero no respondió. La casa se sentía insoportablemente silenciosa, y por primera vez me pregunté si yo realmente lo había perdido todo. Dominique llegó unos días después. Su preocupación era evidente cuando cruzó la puerta. ¿Estás bien?, Component Placement preguntó tirándome en un fuerte abrazo. No sé, lo admití. Se quedó conmigo esa noche. Por un breve momento las cosas parecieron estar bien, estar mejorando. Pero el daño ya había ocurrido y entendí que nuestras vidas nunca serían las mismas. Y esa fue mi historia. Si te gustó, no olvides darle like al video, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos relatos. Adiós.